Yo un día estaba en mi casa y recibí una llamada de teléfono. Tenía en aquel momento 27 años, trabajaba en un periódico en Coruña y me dicen que es el arzobispo de Santiago. Y yo digo, no sabía ni cómo se llamaba casi. Dice que si puedo ir a verlo, a hablar con él. Y digo, pues sí, encantada. Voy y me plantea que si quiero trabajar para la diócesis. Bueno, pues yo me vi en aquel edificio, joven, laica, mujer, con lo cual me llevó un año decidir con mi comunidad laical si decía que sí o que no. Llegué con 28 años, o sea, un año después, y repito las tres palabras: joven, laica y mujer. Tres ingredientes complicados. Pero la verdad es que con los años pues se fueron armonizando los tres ingredientes, ¿no? Con dos ayudas importantes para mí en aquel momento. Una, quien me había llamado, que si me llamó es para dejarme trabajar, y otra, mi comunidad laical, que era quien me sostenía, quien me enviaba, quien me ayudaba. Se me pedían primero una cosa, ¿no? Lo más importante, crear un gabinete de comunicación, y con los años se me fueron pidiendo otra serie de cosas, ¿no? Hoy destaco, por ejemplo, el Consejo Diocesano de Pastoral que decía don José. Durante unos años fui la secretaria, de manera que me permitió, como regalo realmente, viajar por toda la diócesis, conocer a consagrados, laicos, sacerdotes, ¿no? Y intentar, bueno, pues animar el plan pastoral. Otra de las actividades que muchos habéis participado, que hicieron un camino conjunto entre mucha gente, pues por ejemplo eran las peregrinaciones europeas de jóvenes. Yo destaco que tuve el regalo de conocer a personas de diferentes espiritualidades, edades, y lo que más recuerdo, estuve 9 años, lo que más recuerdo realmente es, bueno, la misericordia de todos conmigo, ¿no? Porque de los tres ingredientes el más peligroso es la juventud, que voy viendo que se pasa, ¿no? Pero realmente pues será un peligro, ¿no? Porque puedes entrar como, pues como un pulpo en un garaje, ¿no? Yo en Santiago desde luego no hablaba de sinodalidad, en aquel momento aquello no se hablaba, pero sí hablaba ya, y hablábamos muchos, de camino conjunto, de que a Santiago llegaban muchos peregrinos, nos afectaba todo aquello, pero lo vivíamos conjuntamente de una o de otra manera. Por ejemplo, en el Consejo Diocesano de Pastoral, una de las experiencias es que las primeras asambleas, cada uno va con su librito, y cada uno quiere vender su libro. Y es que esto es así, cada uno vamos con nuestro libro, narramos nuestra historia, y la labor que teníamos en el Consejo Ejecutivo era: vamos a narrar una historia conjunta, vamos a crear un libro conjunto, dejemos cada uno nuestro librito y hagamos un libro conjunto, ¿no? Eso es muy complicado, ¿no? Y sobre todo cuando tienes 6 horas al arzobispo sentado, y entonces todo el mundo aprovechaba para decir las maravillas de sus grupos o lo mal que funcionaba la diócesis, porque están los dos extremos, ¿no? ¿Cómo se soluciona eso? Difícil. Lo bueno es tener un buen moderador, y después mucha paciencia, ¿no? Mucha paciencia, de volver siempre a la raíz, que es crear algo juntos, caminar juntos. Yo desde luego soy testigo que allí donde se crearon zonas pastorales, en este caso en la diócesis de Santiago, zonas pastorales con sacerdotes, laicos y consagrados, pues realmente la vida germinaba, ¿no? Allí descubrí yo que en mí hay una llamada fuerte a lo parroquial, a lo diocesano y a lo universal. Aunque, bueno, pues muchos sabéis que yo el 31 de diciembre de 2010 pues cerré la puerta y me entré en una congregación religiosa, ¿no? Pero esto me sigue acompañando, ¿no? Fueron pasando los años y al terminar mi formación en la Casa Juñorado, pues me incorporé a la revista Iglesia. Después de un año de discernimiento también, un tiempo, bueno, pues que los obispos pedían un liderazgo un poco más claro en la revista,
y que yo sabía lo que eso suponía, ¿no? Un camino, bueno, pues de dejarse hacer por el Señor, ¿no? Bueno, si tengo que decir algo de estos 3 años que llevo en Iglesia, es que el Señor hace milagros, ¿no? Yo con eso ya me conformo en un camino conjunto, ¿no? Y lo sigue haciendo, ¿no? A mí es cierto que en este momento me toca liderar un equipo joven, comprometido realmente, pero un equipo muy diferente, ¿no? Un equipo donde unos pues son más conservadores, otros son más abiertos, unos tienen una fe más afectiva, otros tienen una fe más ideológica, ¿eh? Pero mi experiencia es que cada uno está poniendo pues el don que el Señor le ha dado, que lo pone a disposición, ¿no? Y que necesitamos paciencia, ¿eh? Esto no se hace con las ideas que yo tenía al principio, desde luego ninguna se fue cumpliendo, ¿no? Y los plazos, desde luego, ninguno, porque hablamos de personas, ¿no? Hablamos de procesos. En este momento somos 6 personas y por compartir así algo, por ejemplo, los miércoles nosotros hacemos las portadas de la revista, ¿no? Confieso que normalmente comenzamos con una idea mía, que vamos, no se lleva a término nunca, yo miro las caras y ya digo, pero hay que comenzar, ¿no? Porque si no, no comenzamos y siempre vamos a contrarreloj, ¿no? Para mí es un caminar juntos durante unas horas de manera tensa, pero que no se decide una portada hasta que todos nos quedamos tranquilos, ¿no? Y tranquilo significa que nos gusta y que además nos quedamos tranquilos pues en nuestra fe, en nuestra comunión. Hay una serie de aprendizajes que yo descubro y que me gustaría compartir como píldoras. El primer aprendizaje es que el camino sinodal, el caminar juntos, ya se ha dicho aquí bastante, ¿no? Es que se necesita una gran dosis de humildad, ¿no? Porque cuando uno se da cuenta que no tiene la razón, pues es que el otro la puede tener. Y no solo eso, sino que el otro me puede ayudar. Y que no se trata además de tener razón o no tener razón, sino se trata al final pues de ir hacia consensos, ¿no? Esto tiene algún problemilla, ¿no? Que hay que saber encajar, ¿no? A mí por lo menos me cansa mucho, pero hay que asumirlo, ¿no? Y es que discutimos muchísimo, ¿no? En mi equipo discutimos un montón, ¿no? Todos los días. Claro, eso cansa, ¿no? Pero es que hay que hacerlo, ¿no? Porque somos muy diferentes, ¿no? Y ese es el camino conjunto, no que estemos todos de acuerdo. Al final, indudablemente, pues habrá que tomar una decisión, ¿no? Pero yo soy testigo que, por lo menos, pues al final cada uno de nosotros vamos cediendo, ¿no? Porque hablamos de humildad, que a lo mejor es igual a ir cediendo en algunas cosas, ¿no? Otro aprendizaje es que después de la humildad o con la humildad necesitamos escuchar. Porque claro, muchas veces escuchamos, más bien oímos, ¿no? Miramos al otro y ya estoy pensando lo que le voy a decir a lo que está diciendo, ¿no? O ya empiezo a juzgar de, claro, es que lo dice por esto, por esto, por esto, ¿no? Y en esto los periodistas pues realmente somos artistas, ¿no? Yo soy testigo, y lo digo de verdad, es decir, soy testigo de que en la conferencia episcopal trabajamos, gente del Opus, gente del Camino Neocatecumenal, operarios, cruzadas de Santa María, cada uno de su padre y de su madre, pero hacemos camino, y en la Eucaristía nos encontramos todos los días. Y esto no se ve, y desde luego no va a salir en los focos de la televisión. ¿Pero qué significa esto? Que se da y que se puede dar, ojalá que frutos, ¿no? En algún momento pues hacia afuera, ¿no? El tercer aprendizaje para mí es el más importante, ¿no? Y es el de la abnegación, una palabra que a lo mejor no nos gusta mucho, pero abnegación pues es salir cada uno de su propio amor, querer e interés, es decir, coger nuestro librito y apartarlo un poco para crear un libro conjunto. Claro, en la abnegación pasamos del yo al nosotros y pasamos de mi grupo
a la Iglesia. Otro aprendizaje, necesitamos comunión, ¿no? Pero claro, la comunión, aunque es un don, que se dijo esta mañana, pues también hay que ayudarle, ¿no? Hay que crearla de alguna manera, ¿no? Y para mí, yo lo que veo que es muy importante la comunicación. No quiere decir que todo el mundo tenga que saber todas las decisiones o el porqué de las decisiones, ¿no? Pero es que a veces confundimos la comunicación con el poder, ¿no? Y hoy el poder no está en la comunicación, sino en la gestión de la información, en cómo gestionamos nosotros la información. La comunión y la comunicación no es democracia, sino que es consenso. Y de ahí viene otro aprendizaje, ¿no? Y es que se necesita, en los caminos conjuntos, necesitamos responsabilidades. Es decir, no todos tenemos la misma responsabilidad, pero tienen que estar claras. ¿Cuál es la responsabilidad de cada uno? Claro, tampoco puede ser que la responsabilidad recaiga siempre en el hombre célibe. Y ahí tenemos que seguir haciendo camino conjunto. Y el último aprendizaje para mí, que hablábamos antes también, es que el Papa habla mucho de clericalismo. Y cuando hablamos de clericalismo, automáticamente pensamos en el sacerdote, ¿no? Y yo, por mi experiencia personal, me he encontrado con más laicos y con más religiosas clericales que a veces los mismos sacerdotes. Yo, por ejemplo, he llamado en algún momento a alguna casa religiosa diciendo, soy de la Iglesia de Santiago, presentándome, tal, para reservar una casa para algo, y no me la reservaban. Tenía que llamar el sacerdote, el vicario. Bueno, ahí se hace camino conjunto, ¿eh? Nos vamos educando también, pero para eso necesitamos también un poquito de valentía, de ponerte roja en algún momento y decir, bueno, mire, o sea, el sacerdote está para otra cosa, ¿no? Además de los aprendizajes, tengo una certeza, que es obvia, también se ha dicho aquí, pero yo de verdad lo digo desde las entrañas, y es que el espíritu existe, porque si no existiera, es imposible. Y yo esto me lo digo todos los días, desde que entro por la puerta hasta que salgo. Digo, realmente el espíritu existe. Primero por hacer camino conjunto y después porque las cosas pues van saliendo. Y ya retomo un ejemplo actual, el Congreso Nacional de Laicos, ¿no? El Congreso Nacional de Laicos era algo que aparece en el plan pastoral de la Conferencia Episcopal, pensado por los obispos en su momento. Bueno, pues se terminan los años con un Congreso Nacional de Laicos. Y resulta que nos encontramos con otra cosa, que no es un Congreso Nacional de Laicos, por mucho que le sigamos llamando así, que es un Congreso del Pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque se ha hecho un proceso, de manera que ha habido alguna confusión, ¿no? Al principio se pensó multitudinario, llenar un estadio, ¿no? 20.000 personas. Claro, si hablamos de camino conjunto, es imposible en camino conjunto, juntos, 20.000 personas. No, pues entonces hay que empezar antes, un proceso. Entonces, a partir de un equipo de sacerdotes, laicos y consagrados, pues se fue creando una idea, se fue trasladando, se fue haciendo un proceso, ¿no? Un proceso que no tiene nada que ver con la idea que se tuvo al principio. Bueno, voy terminando. Yo lo que diría, para terminar, es que en mi experiencia, que ha sido un regalo, he aprendido mucho, lo que no quiere decir que todos los días quieras salir corriendo, es decir, porque hay muchas dificultades, ¿no? Pero lo importante es que los caminos no los hacemos solos, ¿no? Ni siquiera yo me guío sola, ¿no? Sino que es otro con mayúsculas, ¿no? Y hoy, al echar la vista atrás, la verdad es que para mí pues es agradecer, porque vamos juntos, y yo desde luego lo tengo clarísimo, que vamos juntos, queramos o no, porque el Espíritu quiere que vayamos juntos, ¿no? Y es la forma de caminar en la vida, ¿no? Y yo, pues si queréis, pues en el camino nos encontramos y seguimos creando iglesia. Gracias.